Bienvenidos al sexto vídeo de Pensando en el futuro, de Deeper Dungeons Pensando en el futuro. Ya en el vídeo anterior empezamos a ver un set completo totalmente nuevo. Y empezamos con unos minions nuevos que suponían algunas pequeñas variaciones. Aunque las habilidades eran las mismas que los clásicos, tenían alguna diferencia. Es que los que hacen daño tenían las referencias más altas y los que invocaban a las hordas del mal tenían las referencias más bajas. Con lo cual, estos pueden invocar a estos y estos actuar en el mismo turno. Y otra diferencia era este minion, que no es técnicamente un minion, sino que es una trampa. Que cuando se desvela, inmediatamente puede causar daño. Si está adyacente a un héroe con un lado inferior, de la trampa, causa daño, aunque no estemos, porque de hecho no vamos a estar, en la fase de resolución de encuentros, con lo cual es un daño unidireccional. El héroe no puede hacer daño a la trampa ni obtener beneficio si hay una gema, ni desactivarlo si está a punto débil. Eso tiene que ser en la fase de resolución de encuentros. Pero cuando la trampa se desvela, ya sea al finalizar el movimiento del héroe o por una acción de invocar las hordas del mal, entonces, que eso sería en la tercera fase de final de turno, hay que chequear si esto causaría daño. Si causa daño, lo hace inmediatamente y luego ya se continúa. Y otra peculiaridad que tienen estas trampas es que son inmunes a las habilidades de los héroes. Por ejemplo, un berserker, al desactivar a una trampa, no le entra la furia berserker, salta sobre ella y sigue matando, porque esto no lo considera matar, es desactivar una trampa que requiere una acción más meditada, tranquila, pausada. Del mismo modo, también son inmunes a los ataques a distancia, de forma que si un mago lanza un rayo, la atraviesa como si no existiera. Pero por otro lado, si el mago está pegado, tiene que hacer o puede hacer las dos cosas. Puede lanzar un rayo o no, como quiera, pero tiene que intentar desactivarla, porque si no, le hace daño en la fase de resolución de encuentros. Y luego, tanto si la desactiva como si no, eso no se considera un ataque, no es un ataque cuerpo a cuerpo, ni es un ataque con un rayo. Esto es un intentar desactivar la trampa. ¿Lo he conseguido? Fantástico, me salgo de la trampa. ¿No lo he conseguido? Da igual, puedo lanzar el rayo igual. Porque aquí no hay ningún ser vivo que detenga ese rayo. Y quien dice un rayo, dice una flecha. Pero ahora veremos que estos minions también son inmunes a las habilidades de los monstruos. Aunque es algo relativamente poco frecuente, si un minion tuviera una habilidad de girar a un minion o a un monstruo con una referencia rosa o azul más alta y diera la casualidad, que en teoría ahora mismo creo que es imposible, pero en el futuro, quién sabe, que la ficha que se vería aceptada fuera una trampa, la trampa es inmune a esta habilidad. Habría que buscar a otra. Porque no puedes girar una trampa porque no es una persona, es un pasillo. No puedes girar el pasillo. Igual que no pueden hacerlo ni el mago ni el brujo, tampoco lo pueden hacer
los minions con esta habilidad. Y ahora vamos a ver un grupo nuevo, totalmente nuevo, de bosses que van aparejados con estos minions. Y son estos 6 de aquí. Una araña gigantesca, que bueno, sí, aquí hay arañas también, y de hecho también había un lugarteniente de araña. Aquí está. Pero esta es un poquito peculiar. Un hombre lobo, digamos, y 2 magos, 3 magos y un cíclope. ¿En qué se caracterizan estos bosses? Bueno, de entrada, las diagonales se mantienen en general las reglas que hemos dicho de que sumen lo mismo. Estos 3 suman 9, 5 y 4, 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 5 y 4. Estos dos suman 8, con 5 y 3 o 4 y 4, 5 y 3, 5 y 3 y 4 y 4. Y esta es la excepción, de vez en cuando, pues alguna excepción puede pasar, que tiene 5 y 4, 9 aquí, 5 y 4, 9 aquí, pero aquí 4 y 4, 8. Bueno, porque es un boss un tanto peculiar. Y lo más peculiar son las habilidades, porque la vida tampoco tiene nada especial. Estos tienen 2 de vida, estos tienen 3 de vida. Los que tienen 2 de vida tienen 2 puntos débiles, este tiene 2 puntos débiles, este tiene 2 puntos débiles, y los que tienen 3 tienen 3 puntos débiles. Este los tiene juntos, un poco también peculiar, y este tiene 3 aquí. Y después normalmente tienen 2 gemas blancas, pero este solamente tiene una. Este es un poco también peculiar en ese aspecto. Después, estos dos tienen la habilidad de hacer daño, ya conocida. Este hace 1, este hace 2. Este es más fuerte, el cíclope, es más peligroso. Y ahora vienen estos que tienen unas habilidades nuevas. Empezamos por esto. Dice, ¿qué es esto? Pues esto es como un par de figuritas como que están escondidas ahí en una esquina esperando a ver quién viene por el pasillo. Y esto es lo mismo, pero 2 veces. ¿Qué es esto? Esto es una emboscada. ¿Y en qué consiste una emboscada? Pues en que te estaban esperando. Y en el momento que has llegado, dice, ahora te atacamos por sorpresa. Toma ya. ¿A quién? Pues esto tiene muy mala idea. O sea, las emboscadas se hacen para atacar al más débil. O sea, es básicamente lo mismo que hacen los depredadores. O sea, los leones van mirando el rebaño y dicen, a ver cuál es el más débil que cojea un poco. Ah, por ese voy. Pues estos están esperando en las sombras, escondidos, y cuando pasan los héroes dicen al más débil. ¿Cómo se resuelve? Pues entre los héroes que tengan adyacentes fichas sin revelar, en primer lugar, se escoge a aquel que tenga el dado más bajo. Por ejemplo, vamos a poner este con un 2. O sea, no este 5, ni este 4, este. Y entonces esta se revela. Y esto es cuando el boss actúa, o sea, en la tercera fase del turno, de la ronda. Esta se revela, sea la que sea, y no solamente se revela, sino que es que además se revela de la peor
forma posible, o sea, como más pueda fastidiar. Eso normalmente es poner el valor más alto hacia ahí. Y en caso de duda, por ejemplo, este tiene 3 dados con valor de 4. En caso de duda, hay que evitar poner un punto débil. O sea, lo lógico es que el minion ataque con fuerza, no con su punto débil. Y, en segundo lugar, en caso de duda, hay que evitar poner a disposición una gema. Porque se trata de dañarle, no de ayudarle. Así que en este caso, da igual cómo estuviera, se pondría con este 4 hacia aquí. No este 4 que es un punto débil, ni este 4 que es una gema. Y, igual que una trampa, le hace daño. Si al lugar. Si el héroe es lo suficientemente fuerte como para resistir el daño, pues no pasa nada. Si el héroe es lo suficientemente fuerte como para resistir el daño, no solamente resiste el daño, sino que tampoco, o sea, no solamente no se le hace daño, pero tampoco va a tener el beneficio de la gema o de hacer daño, igual que cuando la trampa se desvela. Cuando una emboscada se desvela, es igual que cuando una trampa se desvela. Si puede hacer daño, lo hace. Pero el héroe no obtiene beneficio. Ni hace daño, ni coge gema. Y además, para evitar que en el turno siguiente lo obtenga, sale girado. Se gira de forma que sea lo más incómodo posible. Este giro no funciona si la emboscada es de una trampa. Si la casilla que estaba aquí y que hemos decidido porque entre las que tienen los héroes adyacentes, esta es la de menor valor, pues esta es la que se va a desvelar como emboscada y se desvela como sea. Pero una vez que se desvela dices, es una trampa. Ha saltado una trampa, si puede hacerle daño, se lo hace. Pero no puedo girar la trampa para que sea más incómoda, más difícil de desarmar, o que no tenga la gema en ese lado. Porque la trampa es inmune a las habilidades, incluidas las de los bosses. Así que esta parte de la habilidad de girarla no se aplica a las trampas. En caso de empate, que hay varios héroes que tienen el mismo valor, pues entonces tenemos varias fórmulas de desempate. La primera, igual que cuando invocábamos las hordas del mal, al que tenga más gente adyacente. O sea, este tiene un 2 y este tiene un 2, pero este solamente aplica a este y este en cambio afecta, entre comillas, a 2. Pues entonces esta sería la que se activaría. Y como ahora tengo 2 a los que enfrentarme, tengo que mirar el 4 por dónde lo pongo. En principio, hacia la que lo ha activado. La que lo ha activado es el de valor más bajo. Pero si se pudiera dar el caso de que esta se viera afectada, pues entonces se pondría un poco para que afectara a los dos. Es muy raro que pueda afectar a los dos héroes, pero si puede afectar a los dos héroes, evidentemente, como esta va a girarse y va a atacar de la forma más perversa o más dañina posible,
pues se pone de forma que pueda afectar a los dos héroes si es posible. Por ejemplo, si este fuera un 2 y este fuera un 3, pues en lugar de atacar con el 4 aquí, que no afectaría a esta, se pondría así, que afectaría a esta y a esta. Otras formas de desempate, si todos están con uno solo, tengo 3 héroes con un 2 adyacentes a casillas sin desvelar. Pues primero molestamos al héroe rojo, después molestamos al héroe amarillo y ya luego, si hay tiempo, al héroe azul. Entonces, molestamos a este y le ponemos aquí el valor más alto posible. Molestamos a este y le ponemos aquí el valor más alto posible. A ser posible que no sea un punto débil. Y ponemos a este y le ponemos aquí el valor más alto posible. ¿Que tienes 2? Pues se hace lo mismo 2 veces. Esto en los primeros turnos es demoledor si no tenéis cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado dónde pones los héroes, porque esto es como una trampa. Te saltan las narices y te hacen daño directamente sin que te lo esperes. Pero va más allá que la trampa. Si resulta que no hay ningún héroe que tenga adyacente ninguna casilla sin desvelar, todos están adyacentes a casillas ya desveladas, a minions principalmente, aún así la emboscada puede funcionar. ¿Cómo? Pues utilizando el mismo criterio, selecciono a aquel héroe que tenga un valor más bajo y el monstruo que tenga ahí lo giro para que le sea más incómodo y a ser posible que le haga daño. Esto vendría a ser como que llegan refuerzos. O sea, la emboscada ya no es tan emboscada porque ya había ahí monstruos, pero llegan refuerzos para ayudar a los monstruos que estaban ahí combatiendo. Entonces, esos refuerzos marcan una diferencia que se vuelve más difícil. Este estaba aquí tranquilamente peleándose con este, teniendo aquí una gema amarilla, y entonces este dice, ahí hay un enemigo, vamos a mandar unos cuantos demonios a ayudarlos, a enfrentarse a él. Y entonces este se vuelve aquí y dice, pimba, hala, te hago uno de daño, toma ya. Y si este lo hace una vez, este lo hace 2 veces. Obviamente con 2 casillas distintas. No puedes activar la emboscada 2 veces en el mismo sitio. No puedes activar la misma casilla 2 veces para hacer la emboscada en el mismo turno. Evidentemente, en turnos posteriores puede volver a salir otra emboscada en el mismo sitio. Eso, por un lado. Cambia la estrategia muchísimo, porque tienes que tener siempre precaución de no dejar lados vulnerables a la vista, ir por los bordes ofreciendo el menor ángulo posible, lo cual significa también que también obtienes el menor beneficio posible, porque el paladín lo que le gusta es andar consiguiendo beneficios por los 2 lados. Y lo mismo
el berserker. Entonces, si no puedo tener gente por los dos lados, porque cuando este se activa me va a hacer tracatrá y me va a hacer daño, y este va a hacer lo mismo, saca y me va a hacer daño, pues entonces tengo que tener más precaución de la normal. Esto, ya digo, dificulta las cosas, hace las partidas más largas, más complicadas. Y ahora viene la segunda habilidad nueva. ¿Por qué he cogido esto, antes de pasar a este? ¿Por qué he cogido estos bosses para tener esta habilidad? Las arañas se caracterizan porque no suelen estar en su tela. Están en una esquinita escondidas, pero con una patita en la tela. Y cuando llega una presa, la tela se mueve y entonces él se da cuenta, la araña se da cuenta de que ha picado uno y entonces va y lo ataca. Eso es un ataque por sorpresa. A veces hay arañas que están escondidas bajo tierra, una especie de trampa o un agujerito, y cuando pasa alguien, saltan y lo pillan. Y este es una especie de adivino. Tiene aquí una bola de cristal, y sabe dónde están los héroes. Dice, estos puñeteros vienen aquí a atacarme, les voy a fastidiar, voy a mandar tropas aquí y aquí y aquí, porque sé por dónde van, sé dónde se están moviendo. Y entonces, cuando menos se lo esperen, ¡pimba! Ahí les ataco. Y estos dos brujos también son humanos porque estos también hacen magia, específicamente magia. Esto de adivinar ya es un poder mental, puede ser. O sea, pero estos dos hacen magia. Lo que hacen son portales. Estos dos bosses abren un portal de teleportación. Y este, muy bruto, abre dos portales de teleportación. ¿Qué hacen estos portales? Bueno, funcionan, por un lado, de una forma similar a la invocación de las hordas del mal. La invocación de las hordas del mal invocaba a la ficha sin desvelar más próxima a ella. Estos portales afectan al héroe más próximo a él. En caso de duda, primero el héroe rojo, después el héroe amarillo, después el héroe azul. Pero al que esté más cerca del portal. ¿Y qué le hacen? Lo mandan para casita. Al quinto carajo, al punto de salida o al punto bordeando el mapa, no encima del mapa, porque para que pueda haber una emboscada, bordeando el mapa lo más cerca posible del punto de salida. Si no hay un punto bordeando el mapa, porque hay el punto de salida está en medio del mapa, que hay algún caso, pues en la casilla más próxima posible. Lógicamente, si están los tres, se hacen tres teleportaciones, no pueden ponerse todos en la casilla de salida, unos encima de otros, que parece aquí una montaña de desperdicios. Se pone uno al lado de otro, pero lo más lejos posible. Esto supone un cambio de estrategia brutal, porque estos no hacen daño, pero si el daño es muy largo,
es complicado de llegar hasta ellos, porque cuando te estás acercando llegas hasta la mitad y te mandan de vuelta para casa. Si hay dice, manda 2. Entonces tienes que andar buscando, dice, primero pongo estos 2 para que se vayan para acá, y luego viene un poquito más que para que vaya a estos 2 para acá, y entonces es cuando que ya ha hecho medio camino, puede llegar hasta ahí y matarle. Es estrategia. Planificar cómo llegar hasta ahí. El berserker lo tiene más fácil, es cuestión de ir creando un camino hasta que el camino llegue hasta ahí. Y entonces, chaca. Pero por en medio, el camino se puede ver alterado si hay estas acciones de emboscada, porque pueden hacer que las figuras se giren. Eso podría también cambiar la estrategia y dificultar bastante las cosas. ¿Por qué tengo 2 sets? Vale, esto en el vídeo anterior ya lo había comentado un poquito, que tenía 2 sets porque tengo una duda trascendental de cómo poner la segunda cara. En la segunda cara es la misma habilidad, pero con doble efecto. Aquí hace 1 de daño, aquí hace 2 de daño. Aquí hay una emboscada, aquí hay 2 emboscadas. Con lo cual no puedes tener las 2 opciones a la vez. ¿Por qué? Bueno, porque que tengas 3 daños, pues tampoco es tan grave. Hemos visto enfrentarnos a 4 daños, incluso a 6, con un solo equipo. Con un solo equipo nos hemos enfrentado a 6 daños y a veces incluso hasta 7. O sea, es posible enfrentarse a 3 daños sin ningún problema. Tener 3 emboscadas, pues bueno, no es exactamente lo mismo a tener 3 daños. En los primeros turnos puede. En los primeros turnos puede suponer 3 daños. Pero luego cuando el héroe es un poco más fuerte, ya la cosa se complica, y se hace bastante difícil poder hacer daño a los héroes. Y sobre todo cuando empiezan a haber gente ya descubierta, los minions ya están descubiertos, pues muchas veces solamente hay una casilla que queda sin revelar. Y dice, pues ahí ya pongo un lado fuerte para que la emboscada me pille en el lado fuerte. ¿Por qué? Porque todos los demás están rodeados de gente. Dice, el único que queda por emboscar es este. Dice, pues de aquí dice, va a venir una emboscada, así que ya dejo ahí un lado fuerte. Esa es parte de la estrategia. Sin embargo, estos 2, si están a la vez, pueden ser terribles. Porque en un dungeon que sea muy largo, puede ser imposible llegar a ellos. Si hay uno que te devuelve a 2, ya es complicado. Pero si te devuelven a los 3, ¿cómo llegas hasta allí? A ver, puede conseguir un camino que cada turno llega a una casilla más lejos y va preparando el camino poco a poco. Aquí llega hasta aquí, luego aquí pues en el siguiente turno se gira para que en la siguiente vez vaya hasta aquí y así sucesivamente. Pues bueno, el mago le puede regalar acciones para que corra como un Spoonie y no se mueva 4, sino 9 o incluso 11. Claro, si se mueve 11,
pues no hay un dungeon con 9 minions que tenga 11 de largo, o sea, porque tendría que ser todo en línea recta. Los daños suelen hacer curvas, tener varias casillas de grosor. No va a ser solamente una línea recta hasta el boss. Con lo cual, un movimiento total de 4 suyos más 5 y más 2, o sea, 11, pues llegaría. Y una vez que este llega a uno y lo mata, pues llegar al otro no es demasiado complicado. Pero la duda viene cuando hablamos de un dungeon doble. Ay, amigo, es que en un dungeon doble las cosas están más lejos. Y si hay los dos en un dungeon doble, vale, sí, tienes otros bosses por ahí que te puedes entretener matándolos, pero cada turno llegas hasta la mitad del dungeon y te vuelves para atrás. Llegas hasta la mitad del dungeon, sí, matas a un boss, matas a otro y te vuelves para atrás. Y sería bastante complicado vencerlos. Cierto es que, nuevamente, vuelvo a decir, estos dos equipos tienen una cierta facilidad para llegar hasta ahí a pesar de todo. Pero pudiera ser que otros grupos de héroes no tuvieran esa facilidad. Y ahí es donde se me plantea un poquito la duda. Y sobre todo también en un set que solamente lo hemos visto una vez, el efecto mariposa. El efecto mariposa tiene dos sets de minions formando una especie de mariposa, de forma que en realidad son dos caminos, es un camino circular que solamente se puede recorrer por esas direcciones siempre y cuando no mates a los bosses por en medio, porque cada vez que matas a un boss se rompe la cadena. Si rompes las cadenas y te mandan al punto de partida, te encuentras con que te quedas aislado y ya no puedes llegar hasta allí. Eso es un grave problema. Y además es que el movimiento es enormemente largo. Era de más de 9, más de 10, porque además tenías 3 y tenías que saltar al siguiente, donde tenías otros 3 y saltar al siguiente. O sea, un poquito complicado. Cierto es que estos que tienen ataque a distancia, desde la fase inicial, podían atacar a los que estaban al otro lado del abismo y matarlos incluso. Y eso es lo que me hizo inicialmente pensar en tenerlos así, de forma que no pudieran salir los dos a la vez. Pero después me lo he planteado y digo, pues oye, este puede crear un camino. En el efecto mariposa no, pero en el efecto mariposa la arquera y el mago pueden atacar a distancia, con lo cual compensa. Este no puede crear el camino, pero el mago le puede dar un movimiento muy considerable. Y, pues oye, podría llegar. Justito, habría que verlo, no lo sé, porque no me acuerdo exactamente cómo era de largo el asunto. Si no recuerdo mal, se ponían el boss aquí y había 3 minions por acá y aquí había otro boss
Y aquí había otros 3 minions. Que me parece que estaba una cosa así. Y aquí había otro boss. Y aquí había otros 3 minions. Y el punto de partida era aquí. Esto no sé si era así o así. Creo que era así. Pero que la idea era que de aquí a aquí no se podía pasar, solamente se podía pasar si estaba un boss aquí. Y de aquí a aquí solamente se podía pasar si había un boss aquí. Y luego de esta mitad a la otra, lo mismo, solamente se podía pasar si había los 2 bosses en los 2 lados. Pero desde aquí, el movimiento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, puede llegar. Puede llegar. Entonces, como puede llegar, vamos a escoger la segunda opción que permite que se puedan tener los 2 bosses que tienen el mismo efecto. Entonces esta opción parte como, digamos, bosses suaves de 2 de vida y hacer un efecto cada uno. Y luego puede ir combinando. Puede tener más teleportación con una emboscada o con 2 daños. O puede tener más daño. 3 de daño con una teleportación o con 2 emboscadas. Y esto en los primeros turnos puede ser 5 de daño. Es a tener en cuenta, ¿eh? El adivino de las narices. O puedes tener más emboscadas con un daño o con 2 teleportaciones. Y este también es bastante temible, sobre todo en los primeros turnos. Cuando los héroes se vuelven un poquito más poderosos y ya saben un poquito lo que hay por enfrente, ya van planificando mejor las posiciones, dónde quedarse, dónde colocarse, pues la emboscada es un poquito menos efectiva. Pero aún así es un gran problema, sobre todo para los que no se pueden curar. Y ahí el paladín tiene un gran efecto, o sea, la capacidad de curarse es importantísima. Mientras que la de resistir los daños está muy bien, qué duda cabe. Pero si te quedas corto, la has fastidiado, no puedes volver atrás. Una vez que te hacen daño, no lo recuperas. Y eso afecta evidentemente mucho a las partidas, a los enfrentamientos. Vamos a verlos contra los bosses pequeños. Contra los bosses grandes, que hagan 2 efectos, perdón, aquí. O sea, primero, con el efecto mínimo, vamos a ver una partidita, sin más, para ver que pues, es fácil, o sea, sin ningún problema, pues un daño, esto es como una partidita normal. De hecho, creo que esta no merece casi la pena ni hacerla.
Porque la única diferencia está en las emboscadas y la teleportación, que sí cambia un poquito las cosas, pero tampoco mucho. Entonces, voy a meterlos directamente a lo grande, con los 3 con efecto doble y luego combinaciones de 3 más 2, 3 más 2, o aquí, 3 más 2. Ahí está. 3 emboscadas y 2 teleportaciones, o 3 teleportaciones y 2 daños, o 3 daños y 2 emboscadas. Esta contra los bosses, con estos como bosses, partidas sencillas de un solo set, del set de minions nuevos, contra un grupo de héroes o contra el otro. Son unas cuantas partidas. Y luego haremos una doble con el efecto mariposa, que me gusta mucho. El efecto mariposa, y vemos cómo el efecto mariposa pues hace bastante difícil el llegar hasta esos bosses que hacen la teleportación. Y después ya haremos una doble con los 2 grupos de héroes y entonces ya el problema se acaba. Porque sí, yo puedo teleportar a 3, pero es que son 6, amigo. Entonces teleportas a 3, pero los otros 3 ya están a mitad de camino. Ahí, bueno, puedes andar. Si estás muy lejos y dices, bueno, teleporto 3 fuera, y los siguientes, si no me llegan, pues lo vuelvo a mandar y estamos en 2/3 de camino. Podría alargarse bastante las partidas. Pero lo veremos. Es cuestión de practicarlo. Simplemente, son especialmente más difíciles, son diferentes. Lo que hace es que la partida tenga una variedad que hace las cosas más entretenidas, un poquito más largas quizá, porque hay que pensarse las cosas un poco más, pero no especialmente difícil, simplemente tener un poquito de cuidado. Porque, como ya he dicho, la emboscada hace mucho daño en los primeros turnos, porque te pilla por sorpresa, te deja sin defensa. Pero en cuanto ya has desvelado a unos cuantos, ya sabes por dónde va a venir la emboscada y ya estás preparado. Entonces, deja de tener tanto efecto. Pero como digo, eso ya lo veremos y veremos cómo se combinan un poquito con la trampa. Como la emboscada es prácticamente como una trampa y de hecho la emboscada puede ser activar una trampa. Aunque en caso de activar una trampa no habrá un giro. El giro es sobre el monstruo que se revela o que ya estaba ahí. Dice, pues ahora vienen refuerzos. Entonces, en lugar de tener a este aquí que te está dando una gema, te viene por aquí que te puede hacer daño. Suponiendo que este, por ejemplo, tuviera un +1. Evidentemente, para mirar el valor del héroe, se mira con los
más 1 o más 2 que tenga. O sea, si este héroe tiene un más 1 y este no, pues entonces esto no es un 2, es un 3 y esto es un 2. Entonces voy a por el 2, que es el punto más débil. La emboscada va a por el punto más débil, a hacer el mayor daño posible. Dañar donde duele, donde tenga el punto más débil, que es más fácil hacer daño. Porque a fin de cuentas los minions son cobardes. ¿Para qué lo vamos a negar? Y simplemente esto. Luego, después de unas cuantas partidas viendo esto, veremos otro grupo de héroes que es radicalmente distinto a los dos que ya hemos visto. Pero eso será en otro vídeo de Pensando en el Futuro. Nos vemos en el siguiente.